En el vídeo de hoy te enseño a potabilizar agua con Dioxilife. A todos nos ha pasado en alguna ocasión que estamos en el campo trabajando con nuestros animales, nos da sed, vamos a echar mano a la mochila y se nos ha olvidado la botella de agua. Obviamente tenemos agua en el campo porque nuestros animales beben, pero ese agua viene de canales de regadío que obviamente, aunque los animales lo pueden consumir, no es agua potable para nosotros, para los humanos. Y en este caso, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues nos tenemos que quedar en el campo sin beber agua durante todo el día, porque yo personalmente no me fío de beber agua que no sea potable. Pero en este caso os traigo una solución. Como había dicho antes, os voy a enseñar a potabilizar agua con Dioxilife. Dioxilife es un biocida que desinfecta el agua, haciéndola apta tanto para el uso humano como también el uso animal. ¿Y cómo vamos a potabilizar el agua? Con una solución de dióxido de cloro, el cual va sin excipientes, sin conservantes y sin químicos estabilizantes. El método de uso muy sencillo: por cada litro de agua que queramos potabilizar tenemos que añadir 1 mililitro de dióxido de cloro. Así que vamos a potabilizar 1 litro de agua. Pues chicos, este bidón lo tengo exclusivamente para mis gallinas, está lleno de agua del canal, ¿vale? Agua que sirve para el regadío de los árboles frutales, por lo cual, aunque mis gallinas beben de este agua no es potable para lo que es el consumo humano. Lo que vamos a hacer va a ser llenar una botella de 1 litro y vamos a potabilizar el agua con Dioxilife. Ya tenemos nuestra botella llena de agua no potable y procedemos a potabilizarla. Pues después de coger ese litro de agua, lo primero que vamos a hacer va a ser sacar 1 mililitro de la solución de dióxido de cloro. Para ello me voy a ayudar con una jeringuilla, ¿vale? Métrica, que viene medida, y vamos a ver. Aquí un poquillo más, para ahora cuando le quitemos el aire. Esto parece los médicos. Tenéis que tener cuidado de que el líquido no salpique en los ojos, ¿vale? Si en algún momento os cayeran los ojos, tenéis que acudir a vuestro médico, ¿vale? Pues justo, tenemos aquí 1 mililitro, ¿vale? Pues justo tenemos aquí ya 1 mililitro. Y lo que tenemos que hacer es nuestro litro de agua. Añadimos la solución, le pegamos varios enjuagues a la jeringa, ¿vale? Para que no se quede nada de solución dentro de la jeringa. Movemos un poquito y esperamos media hora. En media hora este agua está para poder beberse, ¿vale? Mientras que pasa esta media hora, quiero daros unas indicaciones, ¿vale? Como es lógico, el producto tiene fecha de caducidad, que suele ser entre 4 y 6 meses desde la fabricación. Viene aquí indicado abajo. Y la mejor forma de conservarlo siempre va a ser en esta posición. Nunca lo tumbéis, ¿vale? Porque puede sufrir fuga. Como ya había dicho, con esta solución el agua es apta para el consumo tanto humano como animal, por lo cual, aparte de nosotros estando en el campo, si tuviéramos mascotas tipo perros, gatos y queremos darle un agua viva, un agua pura, podemos dársela sin ningún tipo de problema. No paro de hacer mención de potabilizar el agua aquí en el campo, como es lógico, es donde yo trabajo y donde me cuesta más trabajo conseguir lo que es agua potable, por lo cual por eso estoy haciendo el vídeo en relación a potabilizar el agua aquí en el campo, donde muchas personas trabajamos, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que Dioxilife lo podemos utilizar perfectamente en casa. Todos tenemos red local de agua, ese agua viene potable, pero por regla general ya es muy raro que bebamos agua directamente del grifo. ¿Por qué? Porque no nos fiamos. Muchas veces puede haber pequeñas fisuras en lo que es las tuberías de red local y que el agua venga un poquito más sucia. Y últimamente lo que estamos haciendo es mucho comprar agua embotellada. Y obviamente el agua embotellada está muy bien, pero si tenemos esta posibilidad de desinfectar el agua en nuestra casa, tendríamos muchas más ventajas. Obviamente el agua de red local es mucho más barata que el agua embotellada, ya que con el agua embotellada tenemos que pagar ese envase. Tenemos que comprar el agua embotellada y llevarlo a casa, por lo cual tenemos que hacer un esfuerzo físico, que obviamente yo estoy joven, pero hay mucha gente que le cuesta más trabajo transportar el agua potable hacia sus hogares. Con Dioxilife
tú directamente potabilizas el agua de tu grifo. Ciertas ventajas que nos ofrece DioxyLife para potabilizar el agua también en nuestros hogares. Ya ha pasado media hora, ¿vale, chicos? Aquí tenemos nuestra agua que ya es totalmente potable, así que vamos a pegarle un sorbito y vamos a ver qué tal. La verdad es que el agua está buenísima. Pues chicos, ya os he enseñado una forma para poder potabilizar el agua mientras que estáis trabajando en el campo o, como es lógico, en vuestros hogares. Si queréis probar DioxyLife, en el cajón de descripción te voy a dejar el enlace directo a su página web. Allí podrás encontrar el producto que, si os fijáis, yo tengo el de 200 mililitros, pero también se vende en formato de medio litro. Espero que mi vídeo os haya servido de ayuda para aprender a potabilizar el agua junto a DioxyLife. Si queréis más consejitos, os animo a que os suscribáis a mi canal y activéis la campanita para cuando suba contenido nuevo os llegue una notificación. Y si os ha gustado el vídeo, como es lógico, regaladme un like. En el cajón de descripción también os voy a dejar el enlace directo a todas mis redes sociales por si queréis seguir el día a día de JJ Farmer y aprender más truquitos. Muchas gracias y un saludo.